Bueno chicos, hoy vamos a estar montándole techo de lona completo a este Jeep Wrangler. Cuando compramos este Jeep nos vino sin absolutamente nada. Aquí debería llevar como un marquito de la puerta donde va montada la tela, luego lleva un tubo aquí, otro tubo allá. Bueno, tiene algunas cosillas, como estas rejillitas, estos pliegues de tal, son para sujetar la lona. Esto sí que lo tiene. Pero bueno, se lo vamos a estar cambiando todo porque pedimos el kit completo para dejarlo con la lona como nuevo. Así que nada, vamos a empezar a darle caña a eso. Y aquí tenemos todo el material. Aquí tenemos lo que sería la parte de tela, que está todo enrolladito. Aquí tenemos los marcos de las puertas y allá atrás tenemos todos los demás hierros. Así que nada, vamos a empezar a sacar esto. Estos son los marcos de las puertas que vamos a estar montando. Este es el lado del copiloto y este es el lado del piloto. Bueno, estos son los hierritos que lleva aquí instalados. Ahora ya tenemos aquí puesto y toca hacerle un pequeño casquillito porque le faltaba un casquillito aquí a la puerta. Después limpiarlo bien todo. Ya me lavé las manos, pero esto es complicadísimo mantenerse todo limpio. Así que nada, vamos a poner ahora los hierros de aquí atrás. Y para eso tenemos toda esta caja de hierros aquí. Tenemos los tubos, las barandillas, tenemos todo por aquí. Vamos a empezar a sacar cosas. Bueno, aquí tenemos la parte izquierda y la parte derecha, left y right. Y vamos a tirar del manual para ver qué es lo que nos dice aquí de cómo hacer la instalación más fácil. Bueno, primero nos mandan a instalar el canal del windshield, que sería ese que está ahí arriba, que nosotros sí que lo tenemos, pero como está ahí feo y tal, y lo tenemos nuevo, lo vamos a instalar nuevo. Así que vamos a sacar ese y ponemos el otro. Bueno, ya tenemos el canaleto ese fuera. Y aquí tenemos el nuevo que viene dividido en dos partes para ser instalado más fácil y para poderse transportar más barato. Bueno, el canaleto de arriba lo tenemos ya instalado. Vamos a ver qué nos dicen las instrucciones ahora. Tenemos que instalar estos plásticos que van aquí, que también ya los tenemos, pero como los tenemos nuevos, los vamos a montar nuevos. Y se preguntarán, pues bueno, ¿qué era lo que no tenía? Lo que no tenía era lo más importante realmente, que son los dos arcos que van por aquí. Aparte de la tela, ni nada por el estilo, ni los marcos de las puertas, que es súper importante también para poder poner la tela. O sea, no teníamos los marcos de las puertas, no teníamos el arco trasero de aquí, ni el otro arco que lleva aquí atrás. O sea, solamente teníamos las chapitas que van atornilladas a la carrocería. Lo demás no había nada. Aquí tenemos el viejo y aquí tenemos el nuevo. Aparentemente el viejo está bien, pero si lo vemos aquí abajo, está reventado. Así que menos mal que vinieron todos nuevos. Bueno, ya tenemos los plásticos de aquí y de allá. Ahora nos manda a poner aquí estos de aquí. Vamos a quitar estos y poner los nuevos. Este es el riel que vamos a estar poniendo y ese es el que vamos a estar quitando. Viene todo con su tornillería nueva. ¡Buah! Una pasada esto, la verdad. Vamos a dar todo montadito aquí. Bueno, trajo un toquecito aquí esta chapita, pero bueno, es lo que hay. Viene de Estados Unidos. Bueno, ya tenemos instaladas las guías traseras nuevas con su tornillería nueva, tanto aquí como aquí. Vamos a ver qué nos pide el manual. Bueno, lo que pidió fue estas dos pestañitas traseras ya instaladas. Ahora tenemos que montar el primer arco. Vamos allá. Bueno, ya tenemos el arco central, el marco de la puerta, este de aquí y este de aquí, con todas sus botoneras para poner la tela. Esto ya para el central, este para el trasero. Ya tendríamos la parte de hierros lista, todas las chapitas de alrededor. Me falta poner alguna otra accesorio ahí que trae esto. Pero yo creo que ya estamos listos para lanzarle la tela encima. Así que vamos a probar a ver qué tal. Detallazos súper importantes de este kit. Mirar, trae hasta la goma, que esto no lo tenía, para ponerle aquí a la puerta y cerrar todo para que no entre la menor cantidad de intemperie posible. Pero lo mejor del caso no es eso, es que también trae la telita esta para el maletero. ¡Buah! Bueno, mirar cómo queda esto aquí atrás en el maletero. Trae la varillita de aquí, donde cierra la puerta y hace todo el sello aquí con la goma. Tengo que mirar a ver si cuadra un poquito mejor la puerta, porque bueno, a lo mejor esto tiene un pequeño golpe o algo, pero no cierra bien. Luego miraré a ver si esto encaja de otra manera, encaja un poco más adentro, pero en fin, cierra bestial allí con goma, que cuando todo esto esté cerrado aquí, pues va a tapar bien de la lluvia. Bueno chicos, y casi me olvido de grabar. Nada, ya saqué el rollo de lona de la caja, ya teníamos aquí antes montado el marco, pues ahora ya empezamos a desdoblar la lona. Lo bueno es hacerlo cuando haga una temperatura un poco caliente en el ambiente, porque si esto está frío se encoge y es más difícil de instalar.
También las ventanas de plástico se pueden resquebrajar, etcétera, etcétera. Entonces, ahora está haciendo un buen clima, está haciendo así calorcito. Vamos a llevarlo hasta el sitio, irlo encajando, conectando aquí a todos estos botoncitos, meterlo por aquí y vamos a ir viendo cómo va quedando. Primero lo vamos a ir encajando en la ranurita esa de ahí delante, que ya lo tengo ahora todo encajado, y lo vamos a ir guiando de adelante hacia atrás. Ya tenemos montada la primera parte de la capota, que sería como el techo, y la parte de atrás. Vamos a montar ahora las ventanas. Bueno, estoy poniendo primero que nada la ventana grande trasera. Uf, qué brutal, esto trae cierre aquí, cierre allá, cierre aquí. También tiene aquí como unas piecitas que encajan dentro de esto para que todo quede cerrado herméticamente con la puerta, la goma. Brutal, la verdad es que esto es una belleza. Bueno, ahora ya tenemos el cristal trasero puesto, cristal entre comillas. Esto lleva cierre por aquí, cierre por ahí, por allá, aquí abajo, con esto, con la gomita de la puerta. Hay que levantar esto así, pap, pap, y luego abre la puerta para que no se meta el agua todo para adentro. Mirar cómo, voy a buscar mirar cómo queda todo esto aquí por dentro, todo bien cerradito. Aún me falta botonar estas cositas y tal, pero que ya podemos ir viendo cómo va quedando todo esto. Brutal. Trae esta telita para poner aquí y tapar un poco aquí, que no se mete el ruido de afuera para adentro. No. Bestial, bestial. Vamos a terminar de montar. Vamos ahora con las ventanas traseras, que tienen, las tres ventanas traseras tienen tintados los cristales, bueno, las lonas. Esto después con el sol y tal va a estirar un poquito, pero esto está quedando bellísimo, brutal, me encanta. Bueno, ya tenemos la primera ventana trasera puesta. Me encanta cómo se ve la combinación de marrón con el rojo y el negro. Clásico Jeep tejano. Mirar las varillas de las puertas, ya con la tela puesta. Aquí tenemos la ventana que bajamos con cierres. Por aquí tenemos los cierres para luego bajarle, doblarla. No la voy a abrir ahora de momento. Pero esto trae todo, la gomita para evitar que se nos meta el agua aquí adentro, que pega contra esta chapita. Igual estos hierritos los tengo que doblar un pelito más para adentro, a ver si me queda un poquito mejor cerrada la puerta. Pero ya tenemos ahí eso cuadrado. Voy a enderezar ahora los hierritos a eso para que se vea perfecto cómo va quedando. Pero qué brutal, Dios mío, cómo cambia el coche. Bueno, ahora sí, ya tiene la puerta ahí cerrada perfecta, todos los ganchitos colocados. Vale acotar que a mí también me gusta mucho cómo se ve el Jeep sin la lona, pero aquí en Galicia sobre todo, un Jeep sin lona lo usas 3 veces al año, porque aquí llueve todo el año menos 3 meses, estos 3 meses de verano, que justo ahora cuando le estamos poniendo la lona, ¿no? Contraproducente, pero bueno, ya le queda puesta ahora para el invierno. El dueño le puede quitar las puertas, le puede quitar la lona también, aunque es un trabajón, pero bueno, se puede quitar y poner sin problema, ahora que ya tenemos todo, los herrajes. Así que nada, voy a terminar de montar aquel lado y lo sacamos para darle una lavada y darle unas buenas fotos y unos buenos vídeos, porque esto se lo merece. Señor, qué belleza se ve esto con la lona, la verdad que sí. Y cuando tenga las ruedas grandes instaladas, vamos a hacer unas tomas ahí fuera en el monte con esto ya todo preparadico. Ya está con su pegatinita aquí en el techo. Qué brutal cómo se ve esto por dentro. Ahora todo oscurito, obviamente. Me falta terminar de sujetar ahí la telita del maletero. Pero bueno, aquí adentro, espectáculo. La verdad que sí. Increíble. Vamos con un coche ahora ya cerrado, que antes no teníamos. De hecho, hace eco y todo aquí adentro. Bueno, ahora sí, chicos. Ya queda montada la lona por completo. Qué espectáculo esto, la verdad que sí. Se le quitan todos los cristales y puede ir solo techo así. Se pueden bajar los cristales delanteros. Mirar cómo queda todo aquí. La línea del coche. Esta puerta la tengo que levantar un pelín aquí dentro. Le voy a hacer un casquillito aquí para levantar esto medio centímetro para que me quede alineado perfecto y no se me pille aquí la puerta cuando cierro la goma. Solo tengo que levantarlo esto un poquitín y ya me queda todo perfecto ahí. Pero de resto, mirar cómo alinea esto aquí. Mirar cómo quedan los remates, cómo quedan las líneas. No, la verdad es que súper contento. Esta marca Root Rich, la verdad es que muy buena en cuanto a Jeep se refiere. De este lado tengo que hacer lo mismo el tema de la puerta, pero bueno, ya podemos ir viendo aquí cómo va quedando. Voy a bajar a lavarlo y a darle unas buenas fotos por ahí en el sol y hacemos un par de vídeos a ver cómo se ve. Bueno, le tuve que hacer unos casquillitos aquí plásticos para que me pudiera quedar bien alineada la puerta. Pero ahora ya queda todo brutal, cierra bien, la goma sienta con la chapita. Esto todo trae su chapita por aquí, que completa todo el marco de la puerta, por aquí y por aquí. Aquí viene con goma todo esto.
O sea que esto debería en principio cerrar perfectamente del ambiente. El agua cae por aquí y cae en esta rejillita. Esta rejillita luego viene y la tira para acá adelante, por aquí. No, esto está de lujo, como el original. Perfecto. Increíble, la verdad. Voy a ir a lavarlo y a ver cómo se ve. Bueno, chicos, ahora sí es verdad que esto está listo. Tenemos lona, imagínenselo con las ruedas 35, que eso se las vamos a poner después. 33, perdón. Pero ya tenemos aquí el bicharraco listo con la lona, las puertas, todos los cristales están cerrados, incluso los de delante parece que no, pero sí están cerrados. Los de atrás son tintados y nada, le hemos puesto aquí elevación, winch, soporte para winch, toda la lona de arriba, le hicimos cableado, restauramos un montón de cosas que tenía mal, cambiamos las ruedas obviamente para pasar la ITV y ahora la vamos a homologar. La verdad es que esto es un proyectazo y qué guapada de coche. Yo estoy encantado con este bicho. Yo tuve uno hace mucho tiempo, mucho más antiguo que este, pero bueno, con el mismo morro de este. Y la verdad es que me encantaba. Como siempre, déjame saber por allá abajo en los comentarios qué te pareció este proyecto, cómo ha quedado y bueno, qué más le harías tú. Y nada, como siempre ya saben, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.